misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí desde los históricos estudios de Legrén. Hoy me acompaña una persona que ha sanado el cuerpo mío y el de mi familia. Todavía recuerdo cuando, presa yo de unos dolores de espalda inolvidables, lo fui a ver y descubrió que yo tenía una enfermedad. Ya me contará en televisión, pero apunté el nombre, la enfermedad de Sherman, algo así, la enfermedad de Sherman, una enfermedad de mi columna, y bueno, y él me la mejoró. Ha sido el médico de mi esposa, ha sido el ortopédico de mi mamá, la operó varias veces. Es una persona que queremos mucho en la familia y consideramos parte de ella. Pero como no quiero arriesgarme a presentarlo mal, voy a decir que él es profesor emérito, doctor en ciencias de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, académico de emérito de la Academia de Ciencias de Cuba y especialista en ortopedia, el doctor, el queridísimo doctor Alfredo Ceballos. Muchas gracias, profe, querido. Gracias. ¿Qué cosa es esa enfermedad? Porque esa enfermedad que usted me descubrió en la columna, solamente haciéndome una placa me lo enseñó, porque esa enfermedad puede haber gente que la tenga y que ni siquiera sea detectado. Realmente son enfermedades que se empiezan a presentar en la juventud. Y se trata que la zona de crecimiento del cuerpo vertebral en anchura, pues tiene una zona de circulación como si fuera una caja, por aquí y por acá. Entonces, cuando hay algún trastorno irrigatorio, la vértebra que debía ser cuadrada hace así. O sea, se angula anteriormente. Cuando pasen una, está bien, pero cuando pasen varias, entonces se hace una maleta, digamos una maleta juvenil. Sí, ¿no? Porque existe esa maleta también en las personas adultas por microfracturas pequeñas y es muy frecuente la jiba o la maleta esta en la espalda. Me llamó Pero la es una atención. enfermedad juvenil que hace que la vértebra no crezca pareja, sino que crezca medio Pero angulada. puede ser genética, puede ser porque... Mira, la cosa genética es un poco así, pero es muy difícil a veces interpretarla porque no todas las enfermedades están identificadas genéticamente. Sí, pues yo recuerdo que usted, usted, voy a tratar de tú, voy a volverlo. Dale, como quieras. Yo recuerdo que tú me dijiste, tráeme a tus hijos. Y los colgaste y me dijiste, el varón no lo tiene, la niña sí. Y bueno, mandamos muchos ejercicios que ellos se ocuparon en no hacer. Una vez sacado, digo, pues si alguien me ve todo jorobado por ahí, no me diga, enderézate, que no puedo. La gente te dice, amor, ¿y por qué tú no te enderezas? Digo, me duele. Esto tan sencillo como eso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué te ocurre a ti cuando una operación a la que le has dedicado estudios, a la que le has dedicado pensamientos, noches de insomnio, no te sale bien? ¿Qué ocurre dentro de ti? Mira, ese es uno de los problemas más conflictivos que puede tener un cirujano, porque tú estás preparado para que todo te salga bien, pero también tienes que prepararte para que no todo te salga bien, sino saber atajar las cosas que te salen mal.
Y eso entra dentro de un capítulo muy grande de lo que es la medicina y de lo que es la cirugía, que es el asunto de las complicaciones postoperatorias. La gama de complicaciones es muy grande y uno debe saberlas atajar y debe estar claro específicamente en el momento en que éstas pueden presentarse. De ahí que no es fácil para un cirujano determinar, a menos que no esté persiguiendo la posibilidad de una complicación. Ya. Siempre se habla, o los médicos, todos los otros que conozco, algunos amigos muy queridos también, me dicen, no hay peor paciente que un paciente recomendado, o un paciente importante. Yo recuerdo que en un año, en 1 o 2 años, estábamos juntos porque tú operaste a Consuelito Vidal, a mi mamá, varias veces el mismo año, a Sara González y a Pablo Milanés, por ejemplo, por decir un caso. ¿Cuánto influye en el médico, emotivamente, por supuesto? ¿Cuánto influye el hecho de decir, tengo anestesiada aquí a una persona como Consuelito, como la gorda Sara, como Pablo? O sea, ¿cuánto influye eso? Indudablemente que eso es bastante fuerte, no es sencillo. Y desde luego te exige que tú tomes todas las precauciones habidas y por haber. Y que no te digo que repases la operación, porque eso sería fantasioso. Tú tienes que estar preparado porque también las operaciones pues tienen sus reglas y sus reglamentos y depende de la experiencia. Claro. Dijiste una cosa al principio, la gente que tiene cierta personalidad o cierta celebridad. O cierta celebridad, pudiéramos decir también que es de lo que la gente más se entera. Claro, es cierto también, claro. Es decir, la gente se entera de problemas con ese tipo de personas, ¿no? Pero el cuerpo humano es el mismo. O sea, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y hacerlo bien hecho. Y tomar todas las precauciones para hacerlo. La noche anterior no es que te vayas a quedar sin dormir, además tienes que dormir mejor. Claro, claro. ¿Tú no te acuerdas? Hay una vieja canción aquella que decía que doctor, no me va a sacar usted la muela porque anoche lo sorprendieron en tremendo vacilón. Bueno. Es decir, procurar que no te pase eso. Esa es la idea. Ahora, ¿por qué cada vez que yo le decía a un amigo mío que había decidido estudiar medicina en la secundaria, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser médico. Decía, ortopédico, y me decía, no, ortopedia no, eso es lo mismo que un carpintero, trabajan con martillos, serruchos, cinceles. ¿Cómo se le podía responder al que piensa que la ortopedia es como la estomatología, ¿no? Que dicen estomatólogo, ortopédico, eso es la última carta de la baraja. Bueno, porque es que además de carpinteros somos albañiles. Sí, también trabajan con yeso. Porque trabajamos con yeso y trabajamos con pegamento, moldeando las cosas. Pero lo que somos es personas que con las manos pueden crear obras de arte en un paciente con una lesión deformante o con una fractura. Conformar o volver a conformar un miembro es más difícil que hacerlo casi. Bueno, hacerlo es otra cosa. Es otra cosa. Pero, sí, pues se puede hacer. Pero también. Realmente eso ha existido. Es una especie de gestatura que existe sobre algunas especialidades médicas. Yo creo que casi todas las especialidades, además de eso, hay una cosa, el que se hace amigo de alguien que lo manchó con yeso es amigo de él toda la vida. ¿Verdad? Bueno, yo creo que entonces de ahí viene nuestra ya vieja amistad. Bueno, ahora, había una... Tú naciste en Cienfuegos, tú eres cienfueguero, y tú naciste en el año 38. 35. En el 35, es decir, bueno, la cuenta está sacada. ¿Cómo era el Cienfuegos del niño Alfredo, en este caso? Chicos, Cienfuegos es una ciudad... Como se dicen los mexicanos, una ciudad santuario. La más bella. Porque es una ciudad que reúne todas las condiciones. Es una ciudad muy bonita,
Es una ciudad que además tiene el mar. Alguien decía los otros días que el cubano siempre tiene que estar cerca del mar. Es una ciudad que cuando aquello, te imaginarás, en el año 35, yo nací, mi papá era contador de libros y mi mamá era ama de casa, aunque había sido enfermera. O sea, por ahí a mí me viene algo de la genética. Y era un lugar de vida apacible, prácticamente pueblerina. Era una ciudad cerrada, con bastantes estructuras sociales bien definidas y que entre las cuales a veces había mezclas y en otras ocasiones no. O sea, muchas de las cosas que ahora han sido superadas cuando aquello no eran fáciles. Y a su vez era una ciudad que tenía bastantes recursos económicos, estaba apartada de la carretera central. Era una ciudad terminal, por así decirlo, igual que Sagua, igual que otros lugares. Tenía un alto índice educacional, o sea, en Cienfuegos había colegios públicos, escuelas públicas, había colegios privados, tanto para varones como para hembras, había colegios privados religiosos, colegios privados protestantes, una famosa escuela que había en Cienfuegos. Había un instituto de segunda enseñanza que había que decirle usted, Sí. en todas las esferas. Había una escuela de comercio. Sí, bueno, era casi un país. Había en sí mismo. una escuela de artes y oficio. de arte y oficio, que después se convirtió en un lugar muy famoso cuando... Y había una burguesía, ¿no? También. Y había una burguesía y había divisiones, por ejemplo, como te decía, de asociaciones, o sea, asociaciones vinculadas con el mar, porque eran los clubes famosos. Que están ahí en Malecón. Están en el Malecón y otros que están en una de las entradas de Cienfuegos. O sea, tenía todas las condiciones para que la gente se desarrollara como era realmente. Y hay muchos cienfuegueros célebres de esos años, quiero decir, que nacieron alrededor de esos años. No, a Carlos Rafael Rodríguez, Osvaldo Ortiz. Osvaldo Ortiz, ahí está. ¿Cuándo es que tú decides ya que tu vocación es la medicina? Por tanto, me imagino que te trasladaste para La Habana. Eso sí no lo sé. ¿En qué año sería? Yo estudié en un colegio de hermanos maristas de Cienfuegos. ¿Los hermanos maristas? Sí, desde primer grado hasta quinto año de bachillerato. O sea, recibí una formación religiosa importante y bien definida. En el 52 yo terminé el bachillerato. Realmente yo lo que quería hacer era capitán de barco. Claro, eso es lo que vivías, era donde vivía, ¿no? Pero por problemas políticos de mi papá con el golpe de Estado, bueno, pues había que estudiar en la Academia Naval del Mariel y me dijeron que no. Y entonces me hicieron la gran oferta que le hacían a la gente. Tú tienes que estudiar una de las 4 profesiones libres. Eso es muy de la burguesía, que sí. No es de ahora, eso es de... No, ya. De muy atrás, que es ser médico, ser ingeniero, ser arquitecto o ser... Y ser abogado, ¿no? Y ser abogado. Porque era la única manera de que si tú venías a La Habana a estudiar, no todo el mundo podía venir. En el año 52 vinimos graduados, en ese año vinimos 13 a estudiar en La Habana. Hubo muchos que se quedaron, no por problemas económicos, sino por problemas que muchos tenían que ocuparse de las cosas de su papá, etcétera, y son variaciones. Pero bueno, yo decidí entonces por la medicina. ¿En qué mes más o menos, si te acuerdas? No, eso fue... Porque el golpe de Estado fue en marzo. El golpe de Estado fue en marzo y la toma de decisión fue alrededor de junio, julio, porque ya en septiembre tuve que venir a La Habana a matricularme. Cuando tú llegas a La Habana, tú tienes una educación, recibes una educación católica. Te llegas a una Habana convulsa, con Batista dando un golpe de Estado,
un muchacho joven que llega aquí y se encuentra en una ciudad que estaba empezando a decir, este hombre ha dado un golpetado. Es decir, sí, estamos hablando del Batista, que supuestamente lo eligieron en el 48, estamos hablando del Batista del 52 que dijo, yo me voy a quedar con esto. Sí. ¿Ahí se produce el cambio de conciencia tuyo o eso fue poco a poco, dejando a un lado una doctrina, que lo es, religiosa, y entrando en una doctrina revolucionaria que te convierte, digo, yo creo que tú eres un hombre ateo ahora, creo, nunca te he preguntado eso, pero ¿cómo es esa transformación en ti? ¿Cómo surge? Eso no puede ocurrir de brusco. Yo pienso que el choque de una ciudad idílica como la que yo te acabo de definir, con una vida idílica y con toda una serie de cosas, de soluciones sencillas a las cosas. Y desde el punto de vista religioso también, la formación y toda no hay que hablar de religión. No se puede. Pero sí, es cierto. Yo creo que el choque con la realidad de lo que era un ser humano es lo que a mí me hace variar. O sea, cuando yo empiezo a estudiar y a darme cuenta que es imposible que haya una definición de cómo se formó el ser humano cuando tú tienes que hacer la primera disección que se hace en primer año y estudiar lo que es la ciencia. O sea, cuando tú empiezas a estudiar medicina, te divorcias de muchas cosas. Y yo no hice un cambio brusco, sino fui lentamente modificando una serie de criterios que en cierto sentido los tenía en la mano. ¿No? Ahí está, ¿no? Bueno, pero yo no soy ateo, o sea, yo no soy ateo, no puedo decir que sea ateo. Agnóstico. O sea, en cierto sentido sí, porque ¿qué cosa yo te diría? Que cuando tú eres católico o cuando eres protestante de una religión, tienes que ser militante de esa religión. Porque es muy bonito decir, yo soy religioso, entonces, pero no cumplí con los principios de la religión. Claro. Y no ir a misa. Entonces, esa no es la idea. La idea es que cuando yo estaba en el colegio era un militante. Y después, bueno, ya dejé de ser militante, fue lo primero que hice. Y empezar a organizar mi pensamiento de otra forma. Y eso me permitió, cuando la vida siguió en adelante, tener mi segundo salto ideológico, que fue pasar a las ideas con las cuales yo no había chocado nunca en mi vida y que nos trajo quien siempre estará en todos lados. En todos lados. Ahí está. Que fue el individuo que cambió la mentalidad y la ideología de toda la juventud de aquel tiempo de Cuba. Porque el que no cambiara, el que no asimilara aquellas cosas, estaba fuera. Bueno, eso. O por razones económicas o políticas, lo que quiera, tenía que ponerse en contra. Sí. Pero Fidel, que es el que crea el segundo cambio, y ya por ahora definitivo, no sé si después tenga otros cambios, pero por ahora no, por ahora es aparte de la ideología, se ha convertido en una situación de vida y en una forma de vida y en una manera de enfocar la realidad y en una serie de situaciones de las cuales me siento orgulloso. Una vez, me acuerdo que en la casa, una vez que me fuiste a ver algún dolor que tenía yo en alguna parte, me comentaste que tú hacías las prácticas en el Calixto García, ¿era? ¿Solamente en el Calixto? No, en el Calixto empezamos en el año 52 mismo, 53 más bien. Sí. Después me ofertaron porque como me empezó a gustar, yo era manitas. Tú sabes lo que es manita. Es una definición muy cubana, es tipo que sabe hacer de todo. O trata de hacerlo, aunque meta la pata. Entonces me ofertaron a ir al hospital, que cuando aquello se llamaba el Instituto de Ortopedia y Traumatología, que está ahí en 29G, que ahora se llama
el Hospital Fructuoso Rodríguez. Y trabajaba allí, trabajé mucho tiempo allí sin dejar de dar la cosa al Calixto, porque el Calixto es una cosa romántica para mí. Sí, ¿no? Un guajirito que llegó de Cienfuegos, que lo llevaron, subimos la escalinata universitaria, mi papá y yo, que fuimos, nos matriculamos. La matrícula en la Universidad de La Habana costaba 10 pesos. Se hacía uno ahí la matrícula para medicina. Atravesamos la famosa Plaza Ignacio Agramonte caminando, que cuando aquello se llamaba Plaza Cadena, en homenaje al rector Cadena, y salimos por el fondo y un portón grandísimo, Y ahí está el Calixto. enorme, que decía Cuando se sale por ahí, Calixto, claro. así. Entonces, ya cuando tú entrabas ahí era distinto. Lo que entró allí fue un tipo que no sabía, como un perro cuando tú lo sueltas, que empieza a mirar por un lado y para otro, vez para dónde se va. Y entonces fue como un amor a primera vista, que ahora, después de tantos años, estoy Sí, increíble. reedificando. Ya te decides a ser ortopédico. Ya es Ceballos, que está estudiando. Era una especialidad que duraba ¿Cuánto duraba la carrera de medicina en aquellos años? 7 años. 7 años. Y después la especialidad. Cuando eso no había especialidad. No había la estructura, esa estructura que tenemos ahora de internado, residencia, que empieza desde alumno ayudante, internado, residencia, y después vienen especialistas de primer grado, de segundo Sí, grado. pero ¿cómo tú profesor. decides de repente que lo que vas a dedicarle toda la fuerza de tu alma es a la ortopedia? Yo desde que me metí allí sabía que yo iba a ser ortopédico. Ah, sí, siempre. Porque eso es lo que me gustaba. Hay ciertas mitologías en la calle, comentarios, que dicen que hay que tomar leche para tener calcio y no se partan los huesos. ¿Hasta dónde eso es importante? ¿Hasta dónde no? Si vivo tomando leche. Hay médicos que dicen que la leche no sirve para nada. Y otros que dicen que hay que tomar leche sin parar, pegado a la una vaca. No, mira, el calcio tiene su ciclo. El calcio tiene su ciclo. Primero, el calcio, digamos, cuando ya está concebido el feto, empieza a chupar el calcio de su mamá, que viene, la transmite a través de la sangre. Y empieza una curva de aquella cosita que está creciendo, que necesita calcio para toda la estructura ósea que se está formando, que no es mucha, pero es bastante. A veces le produce incluso hasta una descalcificación a la madre. A la mamá, sí. De cosas, la madre es la que necesita ser abastecida por vía oral, para que abastezca por vía sanguínea a lo que está creciendo. Y después empieza entonces, el calcio siempre va con el hueso, eso es cierto. Pero no solo el calcio, todos los otros minerales también. Claro. Y esa curva va ascendiendo y van pidiendo necesidades. Por eso que la persona que nace y se abastece de leche materna durante los 6 primeros meses tiene mejores condiciones para el metabolismo del calcio, porque se ha adaptado al calcio. Pero no es el calcio tampoco, ni solo son las otras series de cosas, es la vitamina D. Que esa también la que fija el sol, ¿no? No, el problema es, no es que la fije, la forma. La forma, ¿no? O sea, la forma y la fija siempre que te dé en la piel. Pero la leche no es la única que tiene calcio. Ahí está. Todas las cosas tienen calcio. Claro. O sea, los vegetales tienen calcio, las frutas tienen calcio, los granos tienen proteína y tienen calcio. Y ahora hay granos de esos que les han descubierto toda una serie de cosas. Y lo que te decía es que ese calcio va subiendo hasta que llega un momento a la edad de los 20 o 25 años en que se estabiliza la cantidad de calcio con el hueso tuyo. Y entonces se hace una norma que llega hasta los 35 aproximadamente, hacia los 40. Un periodo plano. El individuo está en la plenitud de sus funciones. Cuando tiene 35 o 40 años comienza a descender. Y no importa que uno toma toda la leche del mundo, ni que tengas una vaca en tu casa, ni que te tomes unas pastillas de calcio, ni nada. No. La leche no se le puede decir que no. Si usted tiene 1 litro de leche diario, pero va a perder calcio igual. Claro. Porque lo pierde por metabolismo.
O sea, la mujer pierde casi 5% anual, el hombre pierde el 1%. Los fenómenos hormonales, que también son necesarios para el calcio, se fija en el hueso, porque no solo es que haya calcio, sino que se fija en el hueso. Pero la unión hueso-calcio, vitamina D y hormonas y otra serie de factores es importante. Ya, pero bueno, es decir, lo que está claro es porque para mí hay unos estudios que han hecho unos doctores de la Johnson & Johnson, de todas estas compañías, donde dicen que la leche prácticamente es nociva. Es como cuando te dicen los macrobióticos, por ejemplo, que no te comas un tomate. O sea, Claro, pero también hay mucha propaganda. Sí, sí. En los últimos años, tú has escrito y has publicado, me falta un libro, voy a enseñarlo. El primero es este, Dolencias del alma, Naque. Es fantástico. El título de este libro, aquí está. Y después escribiste No dejar ni dejarse caer. Esta preocupación por las personas de la tercera edad, las caídas, la osteoporosis, sobre todo en las mujeres, ¿cuándo empieza este interés tan marcado? ¿Qué va a pasar? El problema es que aquel del almanaque, sí, ese es el primero que yo escribo porque el almanaque no duele. Claro. Entonces la gente iguala al almanaque con la vejez. Y entonces dice, si el almanaque es igual a la vejez tiene que ser igual al dolor. Y eso es una triada que hay que romper. La vejez no duele, porque el envejecimiento empieza el día que te concibieron. Claro. ¿No? Y la vejez en definitiva no es más que la consumación de un individuo que ha ido creciendo, desarrollándose, generando, haciendo esto, haciendo lo otro. Lo que hay es que saber qué hacer en la vejez, pero indudablemente que la población nuestra reclama cada día conocer más de estas cuestiones. Ya. Yo estoy completamente seguro que esos libros han tenido cierto éxito. Ahora, en el periodo especial, eso que se llamó eufemísticamente el periodo especial, venían profesores de todas partes del mundo a ver las técnicas y todas las patentes que son, entre otros tuyas, de los fijadores externos. En la realidad, porque tengo un médico delante de mí, en el caso de la ortopedia, por ejemplo, ¿cuánto nos afectó no solo el periodo especial y bloqueo, sumo bloqueo y sumo periodo especial? Pues sí que nos afectó y mucho, porque hay una serie de descubrimientos, sobre todo en la especialidad de ortopedia, que surgen en los años 50 y tanto, como es la osteosíntesis por compresión y otra cosa que sería un poco... Y nosotros, por suerte, en el año 78 se empezó una campaña muy grande de fijación externa de los huesos. Un grupo estaba Álvarez Cambras con una línea de trabajo de determinados tipos de fijadores que tuvo mucho éxito muy grande en el Fran País. Había gente en las provincias orientales que también despertó mucho la fijación externa. Y bueno, eso yo creo que además de eso, todo esto, porque la vida va coincidiendo con determinadas cosas, en un momento determinado tuvimos que tratar muchos pacientes lesionados de tiempos de guerra, sin que hubiera guerra en Cuba específicamente, sino de recibir lesionados de otros países que venían con lesiones de guerra. Me acuerdo toda la gente que vino de El Salvador. Después vino la guerra de Angola, donde tuvimos que tratar y recibir a muchos pacientes con complicaciones de las lesiones por arma de fuego o por minas explosivas o por minas expansivas. O sea, hubo un movimiento donde se acumularon pacientes para los cuales tuvimos que prepararnos para tratarlos ahí está, adecuadamente. Pero se hace...
Y ahí es donde entra como un elemento, un factor económico posible, al alcance de nuestras manos, fácil de enseñar, fácil de controlar, fácil de realizar, que se pudiera diseminar y generalizar, y es el papel que surge o que hace la fijación externa de los huesos durante ese periodo en el cual además nos disponíamos de suficiente cantidad de recursos como para comprar muchas de las nuevas placas, nuevos tornillos, nuevas cosas que iban saliendo, que se adquirieron con una lucha muy grande, pero que indudablemente la demanda muchas veces superaba a la oferta que nosotros podíamos tener. Y esa demanda fue rellenada y fue resuelta con las técnicas que brindaba la fijación externa. Sí, pero aquí, y ahí voy a un asunto que siempre me ha preocupado en casi todo. Dice, contribuciones, por ejemplo. Dice, como innovador patentizó un estimulador eléctrico de la osteogénesis y fijador externo óseo en el CIME. Dice eso, ¿no? Está bien lo que dice. Sí, ahora, cuando dice patentizó es que tienen la patente. Ok. ¿Se respeta en el mundo de hoy las patentes cubanas? O sea, se recibe. Si alguien utiliza el estimulador eléctrico de la osteogénesis, otro hospital, de cualquier parte, digo lo mismo en Massachusetts que en el Reino Unido, ¿Cuba recibe el dinero de esa patente? Las patentes tienen las características que las patentes médicas que tienen fecha de vencimiento. Tienen fecha de vencimiento, ¿no? Y generalmente son los primeros años, 4 o 5 años, y ya después dejan de serlo. Y entonces ese es uno de los problemas, por ejemplo, el que tiene el derecho de autor de una canción. Cada vez que se la tocan tienen que darle dinero. Duran 100 años los derechos. Pero el derecho aquí había los derechos acá de patente de 5 años aproximadamente. Sí, ¿no? Bueno. Y ya a los 5 años no existía como era. Todas las medicinas prácticamente son iguales. Incluso ahora tú sabes que en el mundo existen dos tipos de medicinas. Las medicinas que le han puesto, la medicina normal que tú compras, y lo que le han puesto ahora el nombre de genérico. Ah, claro, sí. Que lo venden, eso es internacional. Sí, y que vale menos. Vale menos, claro. O sea, vas a la farmacia a comprar un genérico, no es lo mismo que los Sí, laboratorios. pero ¿por qué valen menos? Valen menos porque para tú desarrollar una medicina tienes que hacer una inversión. Y si el laboratorio, no sé, Misifú, hace una investigación, tiene que hacerla gastarse dinero, empezar por las distintas etapas de la investigación, que tiene tu manera de ser, es una escala en la que va ascendiendo, y todo eso hace que necesite una inversión. Inventaste la medicina. Y después, cuando han pasado 5 o 6 años, tienes que seguirla vendiendo, pero ya no, porque ya apareció el laboratorio Jau, Sí. que escogió la receta tuya. La receta y lo hizo. Con la receta le hizo una cosa que se llama un sistema de ingeniería inversa. O sea, ingeniería inversa quiere decir que tú coges el producto y lo analizas en sus segmentos, tiene tanta cantidad de tal cosa, tanta cantidad de tal cosa. Y entonces esa cosa la reconstruye y haces una medicina. Y la venden Y barato y entonces la gente prefiere. Y la gente la prefiere. Sí, las farmacias de ahorro que le llaman, que hay en América Latina, ¿no? Sí, farmacias de ahorro, medicina. Sí, porque te va a comprar la misma medicina en un laboratorio como Pfizer, por ejemplo, que es uno de los grandes. Pero eso no es solo en medicina. La Coca-Cola, por ejemplo. No. El tipo que la inventó y después... No, la Coca-Cola no, y las marcas de ropa buenas, eso es una cosa de locura. Ahora, yo primero quiero preguntarte por Esthercita, que parece ser dueña de una juventud, una suerte de juventud eterna, porque Esthercita Belli es algo, tú sabes, ella, su familia, tu familia, son hijas, ¿no? Las que tú tienes, de tu primer matrimonio tienes, Sí. y la segunda, bueno, pues, son los que aportó Esther, ¿no? Claro.
¿Cuántos nietos tú tienes? Bueno, mira, yo de mi primer matrimonio tuve 2 hijas y tengo 4 nietos. Y después tuve la suerte de encontrarme con Esther en un momento determinado y que se convirtiera en el amor de mi vida, por así decirlo. Sí, sí. Y con ella pues formamos, con los hijos de ella, y formamos una familia. En este momento yo tengo los 4 y 6, son aproximadamente como 8 nietos y tengo una bisnieta. Pero lo más importante es que lo que hemos logrado, ella y yo, de conformar una familia donde esta división que es cierta, real, no existe, sino que todo el mundo está muy bien entremezclado y muy bien correspondido, muy bien situado, muy bien querido, y muy bien todo, sin que existan discrepancias. Ya eso es lo más, creo que es el éxito de la vida de Esther y mío, radica en haber sabido, cada cual con su espacio, cada cual con su situación, hacer una familia. Eso no es fácil. Hacer una familia incluso, y te lo digo, que no toda radica aquí. Sí, no. Pero No es la que familia. radica en todos lados. Sí, pero es la familia. Pero es una sola familia. Pero es una sola familia, sí, no importa dónde estén. No Y importa además dónde estén. están las sobrinas de Esthercita. Bueno, ya después No, imagínate. ahí lo que hay es un reguero de gente que los quiere. Claro. Recuerdo una fotografía donde ustedes cumplían un aniversario. ¿Qué tiempo llevan juntos? Muchísimo. 35 años cumplimos en abril. El otro día. Vi una fotografía y nunca olvidaré lo que ella decía. Ella decía, hoy cumplimos 34, creo que era la fotografía. Y me dice, el sueño mío se hizo realidad. O sea, quiere decir, y yo voy entonces a decirte cuál es el sueño que tengo ahora mismo antes de despedirte. El sueño de que no te retires nunca. Porque imagínate tú, si tú te retiras, fíjate tú lo que ocurre. ¿Quién es el que va a operar mis caderas cuando el día que me empiece a partir en pedazos? No puede ser, no puede ser. Alfredo, te quiero mucho. Muchas gracias. Te respeto mucho y siento el placer muy grande de considerarte a ti, Esther, parte de mi familia, de mi familia de verdad, de mi familia, de Petit, mi esposa, en nombre de todo y en nombre de Cuba. Muchas gracias. Gracias a ti.